Bien, mis hermanos, la última vez que se predicó la serie de Juan, y también por eso quise leer todo este pasaje, tomar lo que se expuso hace unos domingos atrás. El último versículo, el versículo 30, dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Vemos que por las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos dice que muchos se volvieron a él. Y nosotros como cristianos es lo que uno espera, ¿cierto? Que los hombres se conviertan al Señor. Pero vemos el del versículo 31 y 32, donde Jesús pone a prueba esa supuesta fe que tenían aquellos hombres y les dice que si ellos realmente tenían una fe salvífica, ellos tenían que permanecer en las enseñanzas del Señor. Así como le dice el Señor Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, hacemos su voluntad, eso quiere decir que realmente nosotros hemos creído en el Señor. Somos los que permanecemos y perseveramos, y somos nosotros sometidos completamente a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que nosotros tenemos un conocimiento real y espiritual de Él, una fe que nace realmente de lo profundo de nuestro corazón, porque así como dice nuestro Señor Jesucristo, al conocer esta verdad, seremos verdaderamente libres. ¿Y por qué el Señor inmediatamente dice esto después que dice el versículo 30 que muchos creyeron en Él? Porque Él conocía el corazón de aquellos hombres y el estado espiritual en que ellos realmente se encuentran. Y por eso si vemos de los versículos anteriores, el versículo 21 y el versículo 24, Él les dice, en vuestros pecados moriréis porque no han creído que yo soy. Ellos realmente no conocían la verdad. Y por eso Él les decía, aunque digan que creen en mí, si no han conocido la verdad, no son libres. Y como no son libres, ellos morirán en sus pecados. Tenemos un ejemplo, mis hermanos, allí en Hechos 8, y podemos ver a Simón el Mago, ¿cierto? Una persona quien dice que creyó en Jesús y fue incluso bautizado. Él se reunía con otros creyentes, pero después vemos, mis hermanos, en los versículos más adelante, que se reveló que su fe no era verdadera. Él quiso comprar el don de Dios. Y Pedro le dice en los versículos 21 al 23, le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él todavía vivía como esclavo del pecado. No era un verdadero creyente, no tenía una fe genuina. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros probemos nuestra fe, que podamos examinar nuestros corazones si somos realmente unos verdaderos creyentes, si es que conocemos realmente la verdad que nos lleva a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y después que Jesús les dice esto a los judíos, viene la respuesta de esto que supuestamente habían creído en Jesús. Y les dice en el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les estaba amonestando para que ellos se dieran cuenta de su verdadera condición delante de Dios y si su creencia era verdadera. Pero ellos, al decir esto, demostraron que realmente no conocían la verdad. ¿Cuál era la verdad que ellos entendían? ¿Cuál era la verdad que ellos tenían? Que ellos decían que eran linaje de Abraham,
que eran descendientes de Abraham y se aferraban a estas promesas, a las promesas que Dios le dio a Abraham cuando lo sacó de su tierra. Dice que él iba a ser de él una nación grande, le iba a dar le iba a dar a su descendencia la tierra de Canaán y que de ellos iban a nacer reyes, iban a salir naciones, pero podemos ver después más adelante cuando Dios se le presenta a Moisés y le da estas palabras, Dios le dice también que Dios había escogido a este pueblo como un pueblo especial, más que todas las naciones de la tierra. Entonces, por eso ellos tenían un orgullo en su vida. Ellos decían, nosotros somos linaje de Abraham, tenemos la promesa del Señor. Pero mis hermanos, aunque Dios les entregó a ellos pactos y le entregó leyes para cumplir la voluntad del Señor, ellos solamente tenían como su verdad el orgullo de ser hechos descendientes de Abraham. Ellos se enorgullecían de esto. Habían en ello un exceso de estimación propia. Se creían mejores que los demás. Eran un orgullo nacional, como se puede decir, ¿cierto? Yo soy orgulloso de ser israelita. Inclusive podemos ver de tal forma el orgullo que ellos tenían, que ellos le respondieron a Jesús, jamás hemos sido esclavos de nadie. Cuando a lo largo, mis hermanos, de la palabra del Señor, vemos primeramente que ellos fueron esclavos en Egipto. Vemos en el tiempo de los jueces, cuando ellos fueron oprimidos por años por muchas naciones. Después ellos fueron llevados a cautiverio a Babilonia. Aún en el tiempo en que ellos estaban bajo el poder del Imperio Romano. Pero eso ellos no lo veían, porque había un orgullo en su vida. Esto nos muestra, mis hermanos, que el orgullo hace que los hombres se engañen a sí mismos de su condición y no miren su necesidad. Y eso muchas veces también pasa en estos días, en estos tiempos. Somos orgullosos por lo que somos. Tal vez nos sentimos orgullosos por lo que hacemos. Creemos que por la bondad que hacemos, por el servicio que brindamos, a lo mejor por eso alcanzamos salvación, alcanzamos el favor del Señor. Otros, mis hermanos, aún dentro de como círculos cristianos está este orgullo paternal, que porque venimos de la familia tanto, que lleva tantos años en la iglesia, y yo me siento orgulloso de esto y por eso nosotros también tenemos el favor del Señor. Otros también, mis hermanos, como decía, teníamos padres o personas cercanas de renombre, no que mi hermano es pastor o que mi padre fue pastor y con eso yo tengo el cielo ganado. Eso no es así, mis hermanos. Eso es orgullo que hay en nuestras vidas. También hay orgullo por pertenecer a alguna denominación en particular, ¿cierto? Como que idolatramos la iglesia en que pertenecemos. Eso es orgullo, mis hermanos, porque nosotros creemos en algunas doctrinas particulares o nos sentimos orgullosos quizás por el conocimiento bíblico que hemos adquirido por el tiempo, pero no conocemos al Dios de la Biblia. Y es así, mis hermanos, como por el orgullo no nos damos cuenta que realmente a lo mejor no conocemos la verdad. Y es por eso que Jesús les dice a aquellos hombres, así como en el versículo 24, por cuanto no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Como les decía, los judíos estaban orgullosos por lo que eran y por lo que de alguna forma ellos hacían para Dios. Confiaban en los sacrificios, ¿cierto? Cuando hacían algún pecado, se presentaban delante del sacerdote para que fuera y matara un animal, ¿cierto? En expiación de sus pecados. También ellos confiaban porque de alguna otra manera ellos podían cumplir externamente la ley del Señor.
Pero el Señor les dice más adelante en Isaías, todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia para mí. Porque todo lo que ellos hacían, lo hacían por orgullo, por ser parte del linaje de Abraham, y se glorificaban en esto, pero no glorificaban a Dios. Dios, al conocer también el corazón de ellos, nuestro Señor Jesucristo repitió en alguna ocasión las palabras del profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es por eso que es importante que nos preguntemos, ¿cuál es la motivación por lo cual nosotros estamos aquí? ¿Cuál es la motivación por lo cual nosotros hacemos lo que hacemos diariamente diciendo, no, esto es para el Señor? Pero ¿cuál es nuestra motivación? ¿Realmente estamos honrando al Señor de lo profundo de nuestro ser? El hombre fue creado para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero el hombre natural hace las cosas no para glorificar a Dios, sino para glorificarse a sí mismo. ¿Y por qué es esto, mis hermanos? Porque el pecado está arraigado en lo más profundo de nuestro ser. El pecado está arraigado en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestras vidas. En la palabra del Señor vemos muchas veces cuando Dios habla de esto. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. También en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y también dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En Mateo 15:19. Por eso, mis hermanos, en el versículo 34, el Señor dice, y es como que dijera de esta forma, no se enorgullezcan en decir que son linaje de Abraham, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Se encuentra en prisión de tiniebla, muerto en pecado. Todos los hombres están bajo el pecado, bajo su dominio. Pero entonces, mis hermanos, ¿qué pasó? ¿En qué momento el hombre se hace esclavo del pecado? Y eso es lo que vamos también a poder ver unos minutos. Dice que Dios creó al hombre en su estado original con un estado de inocencia y tenía la capacidad de no pecar. Él tenía la capacidad de obedecer el mandamiento del Señor cuando el Señor les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos también tenían la capacidad de pecar. Tenían la capacidad de no hacer lo que Dios le había mandado. Y ellos desobedecieron el mandato de Dios. Ellos escogieron esto último. Escogieron el aborrecer el consejo del Señor. El Catecismo de Westminster dice, el pecado se define como cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ellas. Y nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y habiéndose hecho un pacto con Adán, no solo para él, sino para su posteridad, toda la raza humana, descendiente de Adán por generación ordinaria, pecó y cayó en él en su primera transgresión. Y la caída sometió al hombre a un estado de pecado y de miseria. Debido a su caída, toda la raza humana perdió la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición y expuesta a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a los sufrimientos del infierno para siempre. Solamente
porque nuestros primeros padres no obedecieron el mandato del Señor. Ellos prefirieron desobedecer, ellos prefirieron pecar delante de su Dios. En Romanos 5, mis hermanos, allí el apóstol Pablo nos muestra cómo la transgresión de Adán afectó a toda su descendencia. Si vemos el versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo 15 dice: muchos murieron por la transgresión de un solo hombre. El versículo 16: el juicio vino por un pecado y trajo la condenación. El versículo 17 dice: por la transgresión de un solo hombre, la muerte reinó a través de un solo hombre. El 18, una sola transgresión resultó en condenación para todos los hombres. Y el versículo 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores. Es decir, mis hermanos, el resultado del pecado de Adán y Eva es que toda la raza humana cayó. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el hombre vive apartado de Dios, fue constituido enemigo de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahora el hombre solamente podía pecar frente a este Dios santo. Ya no podía hacer el bien. El hombre perdió toda la capacidad de no pecar. Toda su naturaleza fue influenciada por el poder del mal, por el poder del pecado. El hombre se hizo esclavo del pecado. En Romanos capítulo 3, si vamos a la palabra del Señor, del versículo 9, mis hermanos, Romanos 3, permítanme leerlo. Dice el versículo 9: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad del hombre sin Dios. Preso del pecado, esclavo del pecado. Hay una depravación en nuestro interior. No se puede hacer lo bueno delante de Dios. Todos nosotros fuimos corrompidos, dañados completamente por el pecado. Nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro pensar, todas nuestras acciones, mis hermanos, no hay temor de Dios ante nuestros ojos. Esa es la realidad del hombre de Dios. Fuimos corrompidos radicalmente por el pecado. El pecado es algo que viene en nuestros corazones. Está en lo más íntimo de nuestro ser. Cuando se habla de corrupción radical, mis hermanos, la palabra radical viene de la raíz, de lo más profundo de nuestra vida, del núcleo o centro de nuestra existencia. Ahí, mis hermanos, está el pecado, es arraigado el pecado, por lo cual toda la mente, la voluntad, el espíritu, la persona completa ha sido infectado por el poder del pecado. Por eso, mis hermanos, es que Jesús dice ahora: sois esclavos, esclavos del pecado. Y los esclavos, mis hermanos, no tienen derecho.
Ellos son propiedad de su dueño. Su existencia está completamente sujeta a la voluntad de su Señor. El hombre sin Dios está completamente sujeto a hacer la voluntad del pecado, la cual es contraria a la voluntad de Dios. Mis hermanos, también el esclavo no tenía herencia. Por eso Jesús les dice que como esclavos estarán para siempre en el versículo 35. En 1 Corintios 6, versículos 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El esclavo no tiene herencia. El esclavo no permanece en la casa para siempre. Es echado al infierno aquel que es esclavo del pecado. Por lo cual el fin de todo esclavo del pecado, como decía, es ser echado al infierno. Es ser echado a aquel lugar de tormento, donde estará en una condenación y muerte eterna. Con la diferencia, mis hermanos, de aquel que es hijo. Porque el que es hijo ahora es libre. Y él va a permanecer. Él va a heredar la vida eterna. Entonces, mis hermanos, en esta breve exposición de lo que es ser esclavo del pecado, nos damos cuenta de que este es el estado natural del hombre. El hombre es un esclavo. Es esclavo del pecado. No puede hacer las cosas que a Dios le agrada. No puede hacer lo bueno, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No podemos hacer nada. Somos presos del pecado. Otro nos ciñe. Hay otro que es nuestro Señor. Eso pasa con el hombre que está lejos de Dios. Entonces debemos preguntarnos, mis hermanos, a raíz de esto: ¿pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? Ciertamente no pueden. No hay forma. Somos esclavos. Job 14:4 dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Mismo Job responde: nadie. Y en Jeremías 13:23 dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y concluye: así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Es lo normal del hombre natural, hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No es que el hombre sea bueno y que a veces peca. No, mis hermanos. Nosotros somos pecadores. Nuestro corazón va inclinado a hacer el mal. Eso es lo normal del hombre. Pero Jesús, en el versículo 36, nos da esperanza. Y dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino para darnos libertad verdadera, porque Él es la verdad. Más adelante Él va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad y en Él podemos ser libres. Cristo compró nuestra libertad a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él nos redimió. Nosotros no teníamos esperanza. Éramos esclavos y el pecado no nos quería dejar ir, no nos quería dejar escapar, porque Él era nuestro dueño. Pero Cristo pagó el precio. Y no era cualquier precio, mis hermanos. Era su sangre preciosa derramada en la cruz, el cual compró ahora mi redención.
por el cual puedo decir ahora, yo soy libre por la obra de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo por mí. Eso es lo que Cristo hizo por usted. Él pagó con su sangre preciosa y ahora dice, yo lo compro, Él es mío. ¿Se imaginan decir a Cristo así? Él es mío, no te pertenece ya a ti. Él me pertenece a mí, yo pertenezco a mi Cristo. Hay una alabanza que me gusta mucho, yo pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Y no tan solo por el tiempo aquí, sino por toda en eternidad. Esa es nuestra realidad de los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hoy por Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Por haber creído en su glorioso evangelio, somos nuevas criaturas en Él, con un corazón nuevo, con un corazón que ya no es preso del pecado, con un corazón que busca a Dios y que solamente quiere agradarle a Él. En Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mis hermanos, fuimos libertados de la opresión del pecado, aquellos que nos dominaba, por lo cual Él ya no es nuestro Señor, otro es nuestro Señor. Y nosotros ahora podemos luchar contra el pecado. Antes no podíamos hacerlo, porque antes disfrutábamos en el pecado. Pero ahora cuando pecamos delante de Dios, en el cristiano hay amargura y dolor, porque ofendemos a nuestro Dios. Muchas veces en la lucha contra el pecado caemos y pecamos. Ofendemos a aquel que ha dado su vida por nosotros. Pero también, mis hermanos, tenemos la capacidad ahora de decir no al pecado, de decir no a la inmundicia, de decir no a lo que a Dios le desagrada y poder vivir ahora una vida en santidad. Muchas veces hay cristianos que dicen es que yo no puedo contra este pecado, es más fuerte que yo. Mis hermanos, si realmente es un cristiano, un hijo de Dios, sí puede vencer el pecado. En Cristo el Señor. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos victoria. Somos libres para vivir para Él. Ya no servimos al pecado, servimos al Dios Todopoderoso, quien creó todas las cosas. Entonces podemos, mis hermanos, vencer el pecado. En Cristo fuimos libertados del poder del pecado y de la condenación del pecado. Y un día, mis hermanos, estando en vida eterna, ya no podremos pecar, porque seremos libres de la presencia del pecado, porque esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto se vestirá de incorrupción. Mis hermanos, esa es la esperanza que tenemos los hijos del Señor, de vivir con Él para siempre, de que ahora podamos ser libres completamente de la presencia del pecado, para poder servir al Señor con libertad, por toda una eternidad, alabando su nombre. Esa es la esperanza del cristiano. Por eso luchamos cada día. Hay una alabanza que se cantan en algunos círculos cristianos en la lucha contra el pecado. El cristiano pelea contra el pecado porque no quiere ofender a su Señor. Pero tal vez, mis hermanos, entre nosotros
Hay algunos quizás que viven y disfrutan aún de los deseos de la carne. Pecan y no hay dolor por el pecado. No le incomoda estar viviendo una vida que a Dios le desagrada. Se sienten quizás tranquilos, como decía delante, a lo mejor es que soy hijo del pastor, que porque a lo mejor, no, mi padre lleva años, mi abuelo, tatarabuelo, mi bisabuelo conocía al Señor, entonces no. Y se siente orgulloso por esto, pero llevan una vida desagradable delante de Dios. Muchos se sienten tranquilos por asistir a la iglesia. Muchos se sienten tranquilos por aprenderse a lo mejor un texto, por aprender alguna doctrina, pero llevan una vida desagradable delante de los ojos del Señor. Creen que por hacer alguna buena obra, creen porque presentarse aquí y todos pensamos que somos buenos, ¿cierto? Nos falta la aureola en la cabeza. Pensamos que estamos bien delante de Dios. Y ellos tratan de alguna otra forma de acallar sus conciencias y alcanzar el favor de Dios. Pero su corazón se encuentra lejos de Él. Mis hermanos, si hay alguien que está amando su pecado, no lo quiere soltar porque se satisface en él, no está amando a Dios y aún vive bajo la esclavitud del pecado. Le obedece a Él en todo lo que hace, aunque esté acá, pero allá afuera usted se conoce y usted sabe lo que hace y Dios también lo conoce. Aunque nadie más lo vea. Incluso dentro de su propia familia se puede presentar como el mejor esposo y el mejor padre. Pero cuando está solo, cuando nadie lo ve, el Señor sí lo ve. Y Él conoce hasta lo más íntimo del corazón. Y el destino de este hombre, de esta mujer, de este joven, de este niño, que sabiendo, conociendo que es pecado delante de Dios, pero se satisface en este pecado, le espera una muerte y condenación eterna, porque vive esclavo del pecado. Y como decíamos ya, el esclavo no permanece para siempre. Él no va a heredar vida eterna. Pero si hoy vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te librará para gozar de una vida de victoria sobre el pecado. Y podrás unirte a quienes hemos sido redimidos por su sangre, para que juntos a una sola voz podamos decir, en Cristo Jesús hay libertad. Dios quiera que todos los que estamos en este lugar podamos alzar nuestra voz y decir eso. En Cristo soy libre. Soy su hijo. Tengo herencia en los cielos. Puedo luchar contra el pecado. Puedo decir no al pecado para agradar a mi Señor. Mis hermanos, es importante nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe, si hemos creído en el Señor verdaderamente. Veámonos, somos discípulos. Andamos según sus mandamientos, seguimos sus enseñanzas o nos deleitamos en el pecado. Que el Señor nos ayude. En Cristo Jesús, para Él, honra, gloria y suprema alabanza. Oremos al Señor.